La Antártida no es un país, ni pertenece a ningún estado. No tiene gobierno, pero se rige según el Tratado Antártico de Armonía Internacional que entre 1959 y 1961 catalogó una parte periférica como un lugar dedicado a la investigación científica, siempre con fines ecológicos y pacíficos. Yo no lo sabía. ¿Ustedes sabían que en la actualidad hay 7 países que aseguran tener soberanía sobre diferentes territorios antárticos? Francia, Noruega, Argentina, Australia, Chile, Reino Unido y Nueva Zelanda. Veremos cuánto dura esa armonía internacional con fines pacíficos. Algo me estoy imaginando. La Antártida se encuentra en el extremo sur de nuestro planeta y ocupa 1/10 parte de la superficie terrestre. Eso es mucho. Está cubierta por una capa de hielo que en algunas zonas puede llegar a tener un espesor de entre 3.500 y 4.000 metros. Esto la convierte en una zona más que codiciada, ya que alberga prácticamente la totalidad del hielo y del agua dulce de todo el planeta. Nada más y nada menos que entre el 80 y el 90%. Hay esos países que buscarán. Esta noche en el Centinela del Misterio y desde los estudios Manuel Carballal, la Antártida, un continente inexplorado y desconocido para muchos, que no para de sorprendernos. ¿Con qué? Pues con nuevos hallazgos y misterios que a día de hoy aún están sin resolver. De ahí que los resultados de cada descubrimiento impacten al mundo, generen interés, intriga y una gran expectación mediática y geopolítica. La Antártida. El continente más frío, seco y remoto de la Tierra. Su aislamiento y sus temperaturas extremas la diferencian de cualquier otro lugar del planeta. Los animales que sobreviven aquí están magníficamente adaptados a las condiciones traicioneras de la Antártida. Pero la existencia en este continente helado siempre resultará marginal para cualquier criatura viviente. En ninguna otra parte queda tan a la vista la voluntad de sobrevivir y de prosperar como en la Antártida. Establecerse en esta tierra helada y traicionera podría encumbrarse como el mayor logro del mundo natural. Pues la vida aquí se desarrolla en el límite mismo de lo posible. La Antártida se extendió en la parte inferior del planeta, en una tierra de extremos inimaginables. En pleno verano no hay noche y los animales marinos cruzan el planeta hacia esta congelada tierra de las maravillas. En invierno el sol se pone y puede que no vuelva a salir en meses. Las temperaturas llegan a alcanzar los 89 grados bajo cero. Para sobrevivir en la Antártida, los animales que habitan esta tierra de extremos han desarrollado extraordinarios comportamientos para poder hacer frente a las condiciones extremas del continente. A pesar de lo inhóspito e inhumano del clima, la Antártida siempre me cayó simpática. Me pareció uno de los lugares más apasionantes y misteriosos del planeta Tierra. Como dice la voz de National Geographic Channel, establecerse y tratar de habitar ese continente sería como encumbrarse en el mayor logro del mundo natural. Pues queridos centinelas, en el momento en que el ser humano consiga habitar la Antártida, será cuestión de tiempo que pierda todo su encanto, su misterio y su pureza. Davinia González no es pura.
pero soy fría. y seca a veces. Y es su cumpleaños. Sí, muchas Hoy gracias. jueves. Feliz cumpleaños. Que Muchas cumplan gracias. muchísimos más. Gracias. ¿Eh? Tú que lo veas. Sí, con los ojos en la mano. Te ha falta decir. Buenas noches. Sabes que te deseo lo mejor. Lo sé. Y ¿Cuándo me das el regalo? ¿Ahora o al final? al final, porque las obras quedan y la gente se van. Y otros que vienen las continuarán. Ya está con las cosas antiguas. Y la vida sigue igual. Al final. Vale. Que te deseo lo mejor para esta nueva temporada, que hoy comienza para ti. Escucha, ¿te ves con fuerza para aguantarme una temporada más? Uf. No sé yo, ¿eh? Me va a costar, ya son muchas. ¿Te va a costar? No son tantas. Que no, hombre, sí, por supuesto. Además es que nos viene una temporada... Que para los que dicen que hemos empezado un poquito flojillos, nos viene una temporada que agárrense que vienen curvas. Bueno, ¿sabes? Centinelas, el que ¿sabes avisa no es traidor. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que no sé si yo voy a poder aguantarte a ti. Ah, mira, gracias. Nah, es broma. ¿O no? ¿O no? Vamos al lío. Venga. Tengo la garganta hecha un asco, ¿eh? Y acaba de irse el calor. ¿Sabes? Es terrible. Davinia, de todos ¿Qué los pasa? misterios de la Antártida resueltos y sin resolver, dime el que más te intriga o más te llama la atención. Por ejemplo, hay cadáveres atemporales de animales, incluso de especies desconocidas, pirámides de hielo, cráteres de casi 4 kilómetros de diámetro, cataratas de sangre, meteoritos, leyendas ovni sobre ese continente helado. ¿Cuál te llama más la atención? A mí es que me encantan estos sitios que lo tienen todo. Mira, estamos en 2023. Los avances tecnológicos están a la orden del día. Ya a golpe de clic podemos conseguir casi cualquier cosa. Pero a mí me encanta cuando nos encontramos un lugar que nos da un tortazo de realidad, que nos hace pequeñitos, porque además para esto somos muy egocéntricos. Queremos saber lo que hay fuera cuando todavía no conocemos lo que hay dentro. No sabemos lo que hay en las profundidades del océano. La Antártida es un lugar totalmente inexplorado. Entonces, claro, cuando el sitio es desconocido, ya nace el misterio y nace la leyenda urbana. Y los ovnis los metemos en todos los sitios, y las bases militares y las bases alienígenas. Y lo que te decía, me encantan estos lugares que lo tienen todo. Hace poco hablábamos igual, no recuerdo en qué programa, de una montaña que dentro hay... ¿Sabes? Empiezas bien tú. Sí, La hombre. verdad es que sí son... Pero estos sitios que lo tienen todo, porque es que han nombrado unos cuantos, pero hay más. Desde animales súper extraños, que por ahí hay alguna foto muy curiosa, hasta, por supuesto, bases alienígenas. Pero tú no eras así. Sí, es verdad. Tú llegaste aquí un poco... Es verdad, oye. Ahora te has vuelto un poco escéptica. Sí. Pues de tanto estudiar para los programas puñeteros. Si no hay nada así, ya lo dice Javier Sierra. ¿Qué No hay dice- qué nada dice Javier? como saber Totalmente. para dejar de creer o creer más, ¿no? Enrique González, más conocido como Lord Henry en su podcast Charlas frente a la chimenea. Buenas noches y gracias por venir, caballero. Buenas noches, Carlos, y muchísimas gracias a ti por invitarme, y a Davinia, pues feliz cumpleaños, por supuesto que sí. Muchas gracias. Y buenas noches a todos los centinelas. Quique es un hombre docente y decente. Y decente. Docente Bueno, porque se muchas dedica... gracias. Sí, hombre, docente porque se dedica de forma profesional a la enseñanza, y decente porque es una de las mejores personas que hemos conocido, ¿a que sí, Davinia? Sí, cierto. Bueno. Y además es un acierto traerle ahora que ha empezado el curso. Sois muy No le traigas en exagerados, ¿eh? junio. Junio es un mes muy complicado para cualquier profesor, es verdad. No, pero es verdad que para este tema es la mejor persona que puede estar aquí. No, y además, Madre mía, qué responsabilidad, me estáis echando encima. Sí. Yo aportaré lo que pueda, que es poco, ya veréis. sí, Sí, bueno, sí, ya sí. veréis. Bueno, sube modesto que baja Quique. En el momento, lo que he dicho antes, ¿tú crees que en el momento en que el ser humano meta mano a la Antártida, y la meta mano de verdad, no ahora que es todo superficial y bajo un tratado que les frena en sus desvaríos, se acabó la pureza, la belleza y el misterio? pues creo que sí, y la prueba es que a día de hoy
pues en los meses de verano, que es cuando allí las temperaturas, bueno, pues son más soportables, se estima que hay unas 5.000 personas y es el momento en el que llega al culmen. Así que el día que abran la veda, pues me imagino que sí, pues ese misterio, ese halo de misterio que recubre la Antártida, pues se vendrá abajo. 5.000 personas, perdona, que son científicos, entiendo. Sí, claro, sí. La mayoría, sí. ¿Me orientas? En verano las temperaturas son más soportables. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando del hemisferio sur, por lo tanto existe la inversa de las estaciones. Los meses que en el hemisferio norte, donde vivimos nosotros, son verano, pues para ellos son invierno y viceversa. Yo no he estado nunca en la Antártida, ojalá, porque como dice Davinia, pues allí solamente puede ir pues personal militar y personal científico. Pero bueno, yo tengo un familiar que estos días le he estado preguntando, que él es militar del ejército español, ha estado 2 veces allí, en las Islas Shetland del Sur, y él me cuenta, bueno, pues que los meses, cuando las bases españolas, que hay 2, pues están abiertas, las temperaturas son algo más soportables. Algo más soportables que es, porque yo también, bueno, pues claro. Yo tengo entendido que en esos meses de verano, podríamos decir, la temperatura oscila entre 0 y 5 grados. Sí. Escucha, que eso es Burgos también. Sí. Porque estamos hablando de un continente. Claro. Es como si dices que se hace frío en Europa. Pero eso es cuando eso es el extremo. Eso es cuando 0,5 grados es cuando hace mucho calor. Claro, en algunas zonas. La media son menos 10 grados bajo cero, que pueden llegar a menos 89. Claro, luego, pero hablamos de un continente, no es lo mismo la temperatura que hace en Sevilla que la que hace en Moscú. Y está el problema del viento, que es lo que hace que todavía, bueno, pues la sensación térmica sea muchísimo más baja. En invierno, que es realmente los meses de verano, por la inversa de las estaciones, bueno, pues está medido que en una base rusa, en los años 80, bueno, todavía era Unión Soviética, bueno, pues se llegaron a superar los 98 grados bajo cero. Así que, claro, estamos hablando de que es un continente en el que prácticamente, quitando la línea de costa, en la que hay algo de vegetación y fauna, sobre todo fauna marina, el resto está cubierto absolutamente por nieve y por hielo y es prácticamente imposible la vida. Se me ocurre una maldad, algo turbia además, maldad turbia. Pero que en el fondo no creo que sea tan descabellada, ¿eh? A ver. Me dais una colleja y me decís, ya estamos con las conspiraciones. Verás. A ver, no es nada del otro mundo. El agua para consumo humano escasea en el mundo. Las desaladoras industriales a gran escala son muy costosas y tampoco creo que por ponerse a desalar agua del mar como si no hubiera un mañana, tampoco creo que eso sea la solución más correcta. Más que nada por la alteración del ecosistema y por aquello del bucle de retroalimentación. Davinia, Enrique, que la Antártida sea la mayor reserva de agua del planeta Tierra, de agua dulce. ¿Pueden ser los intereses de esos 7 países y algunos que están en el banquillo, los 7 países que yo nombraba en la introducción, para reclamar con tanto ahínco diferentes partes de su territorio? Pues yo creo que no. Yo creo que hay intereses económicos mucho más importantes fuera del agua y es, lógicamente, lo que hay en su subsuelo. Nunca se ha extraído y lo que está clarísimo es que hay enormes cantidades de petróleo, de gas natural, de minerales y, nos guste o no, el dinero mueve el mundo. Y ese es el gran interés que tienen estos países y si algún día, como antes comentabas, Carlos, pues se acaba ese acuerdo internacional, pues está clarísimo que es lo primero que van a intentar extraer. Intereses económicos ha habido siempre, ¿no? Porque en el siglo XIX ya lo que buscaba la gente era la piel de foca, de allí. Entonces. Pero tú fijaros, David, aquí que Francia, Noruega, Argentina, Australia, Chile, Reino Unido y Nueva Zelanda. Sí. Países top productores de gas y de petróleo no son. No, bueno, pero tiene una explicación. Es decir, Noruega, por ejemplo, lo que reclama son sus derechos porque fue la primera expedición que llegó con Amundsen exactamente al Polo Sur. Gran Bretaña exactamente por lo mismo, que era el país que en el siglo XIX y principios del XX más expediciones mandó. Y el resto de países, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, lógicamente lo hacen por cercanía, son los países que más cerca están. Y luego hay 2 países que no aparecen en esa lista, pero que
que obviamente han llevado la voz cantante durante décadas, que son Estados Unidos y Rusia, o Unión Soviética en su momento, Rusia en la actualidad. Y luego tenemos en los últimos años el papel de China, que cada vez es más importante. De hecho, si no me fallan los datos, en la actualidad tanto Estados Unidos como China son los dos países que más bases tienen en la Antártida, que tienen 5. Y es evidente que a día de hoy son los países más influyentes a nivel internacional, y en la Antártida pues es una pieza muy jugosa. Sin embargo, no han solicitado a ninguna parte de la Antártida ninguna soberanía de ninguna parte. Los 7 que he nombrado son los que realmente solicitan soberanía de ciertos sectores, pero estos no. Es verdad que son los más influyentes, es verdad que son los 3, China, Estados Unidos y Rusia, son los que le van a terminar metiendo mano, pero por ahora no han reclamado ninguna soberanía. Ya se la apropiarán sin pedir permiso, ¿no? Claro, es que el tratado internacional que se firma a finales de los años 50 y principios de los años 60, que es cuando se empieza a aplicar, es renovable. Entonces, en un momento determinado, pues habrá que sentarse en una mesa y decidir, bueno, pues cuáles son las nuevas condiciones. Y es evidente que los países más poderosos y más influyentes, pues al final van a intentar, pues modificar las circunstancias, claro. ¿Cuántos países forman parte de este tratado? Porque según tengo entendido, 12 inicialmente, sí, y luego se le unen 42. Sí, ahora yo creo que están en torno a 50. Yo creo que son 52 o 53 países los que firman, porque además, aparte de ese tratado internacional, luego hay una serie de protocolos que se firmaron luego posteriormente. Te voy a hacer una pregunta, pero no va a ser ahora. Hoy no. Mañana. No, en serio, a medida que vaya el programa y avancemos en temas muy técnicos, bueno, entre comillas, tampoco lo vamos a complicar. No me pongas caras de asco. Favor, ¿sí? No. González Recio, no me pongas caras de asco. Porque hay 3 o 4 temas que son... Pero vamos a darlo masticadito, picadito y masticadito, para que no entremos en temas muy complicados. No nos pongamos densos. Si nos ponemos densos, esto nos aburrimos y tenemos que llamar a la masona de turno. Escuchadme. Pero sí que no se me olvide, ¿eh? Que tengo que hacerle esta pregunta. Venga, luego te lo recuerdo. Sí, recuérdamelo, sí, yo creo que está en el guión, pero por si acaso moscas. Vamos a entrar en materia y vamos a entrar como hacemos siempre, por el principio, con una cierta cronología, porque, Quique, ¿no te parece que el principal misterio de la Antártida no es todo lo que le he contado y todo lo que nos ha contado Davinia al principio del programa, sino que su verdadero misterio, su gran misterio, son sus orígenes? Pues yo creo que, como decía Davinia, el misterio envuelve absolutamente la Antártida desde sus orígenes hasta la actualidad, pero nos podemos remitir efectivamente a sus orígenes. Hombre, los científicos estiman que la Antártida, cuyo nombre significa opuesto al Ártico, sí, se congeló hace al menos 24 millones de años. Te dejo, Quique, ponnos en el camino de esos orígenes, pero no tardes tanto. No tardes 24 millones de años. Intentaremos acortarlo, porque si no va a ser imposible. Bueno, como decías, efectivamente, ese es el significado, es decir, procede del griego. Y ya es curioso que ya hay misterios incluso antes de que los seres humanos pusieran un pie en la Antártida. Es decir, curiosamente los griegos, bueno, pues ellos creían en una teoría que era la teoría de los equilibrios de la Tierra, y entonces ellos consideraban que si había tierras en el hemisferio norte, el Ártico, pues tenía que haber obligatoriamente, por eso de los equilibrios, pues tierra en el hemisferio sur. Por eso precisamente se llama la Antártida, lo contrario, como antes decías, del Ártico. De hecho, en la antigüedad, ya en los mapas, pues se hablaba de lo que se denominaba la Terra Australis Incógnita, porque eran tierras, bueno, pues absolutamente desconocidas que se suponía que estaban ahí. Tenemos que dar casi un salto en el tiempo, nos tenemos que ir al siglo XV, cuando Constantinopla cae en el año 1453, se lo quedan los turcos. La ruta de la seda desaparece y hay que buscar alternativas, y es cuando los portugueses y los españoles, bueno, pues buscando esas alternativas, pues van a rodear África, los portugueses, con Vasco de Gama, hasta que llegue a la India, y con Cristóbal Colón, que es el que llega a América. Lo que pasa es que, claro, Colón no sabe que está en América, él cree que está en las Indias, y precisamente por eso a los indígenas se les denominaba los indios, porque los españoles pensaban que estaban en la India. Si avanzamos un poquito más, pues nos tenemos que ir al siglo XVI, a principios, cuando Vasco de Gama, bueno, pues atravesando Panamá, descubre lo que él denomina el Mar del Sur, y es cuando ya hay una certeza absoluta de que los españoles no han llegado a Asia, han llegado a otro sitio,
que es obviamente América. Y los españoles se tienen que poner a explorar hacia el sur de América para tratar de enlazar el Océano Atlántico con lo que Vasco Núñez de Balboa va a llamar el Mar del Sur y que hoy llamamos el Pacífico. Y entonces ya tenemos expediciones españolas que van a llegar a las costas argentinas y chilenas, por lo tanto nos estamos acercando ya mucho más a la Antártida. Si damos un saltito más adelante, pues en 1519-1522 tiene lugar la primera vuelta al mundo y es cuando la expedición de Magallanes y Elcano dobla por fin y enlaza los dos océanos. Sí, pero ¿cómo es? La Tierra no es plana. No, la Tierra no es plana, no. Gracias, bueno, porque tengo una cosa dentro. Come. Aunque luego, como veremos, también precisamente el tema de la Antártida ha creado, bueno, pues todos esos mitos de si la Tierra es plana, que, en fin, todas esas cosas. Yo tengo una duda. ¿Mitos o chorradas? Que tú eres muy educado, pero... A ver, yo creo que a estas alturas dudar de que la Tierra es redonda, pues no sé, a mí me parece poco serio, pero oye, a lo mejor estoy equivocado. ¿Tienes terraplanistas en tu aula? Que yo sepa, no. Suspéndelos. Suspéndelos, pero vamos, sin capacidad de ni de volver a septiembre. Quique, es que he cortocircuitado o probablemente lo he entendido mal. ¿Has dicho que hubo vida? No puede ser. Carlos ha dicho que se congeló hace 24 millones de años. No, yo no he dicho que haya vida. Yo lo que estoy contando es cómo van a tener el primer contacto oficial. Es decir, cuando los españoles ya han llegado a la zona de Argentina y de Chile, ya nos estamos acercando a la Antártida y aquí el problema que tenemos son las fuentes. Se supone o se da por hecho que hasta el siglo XVII, 1603, los españoles, en una expedición de Gabriel de Castilla, creen ver y divisar, bueno, pues unas islas que corresponderían hoy en día con las islas de Shetland del Sur. Es que ¿a qué llamamos descubrir? ¿A divisar? Claro. ¿A poner el pie allí? ¿A saber de su existencia? Claro. Por eso a colonizar, a explorar, es que se pueden... Claro. Por eso el misterio lo envuelve. De hecho, hay dudas sobre si Gabriel de Castilla fue el primero o fue una expedición holandesa. Nosotros, como españoles, por supuesto que defendemos que fue Gabriel de Castilla. De hecho, una de las bases españolas que hay hoy en día en la Antártida llevan su nombre. Eso es. Pero estamos hablando de divisar. También hay que tener en cuenta cómo era la cartografía en el siglo XVII y cómo era la orientación, que lógicamente era, bueno, pues muchísimo más complicado. En el siglo XVII parece que hay como un parón, no hay grandes avances y tenemos que esperar pues prácticamente al siglo XIX, en el que en el año 1819, curiosamente, hay 3 expediciones a la vez. Rusos, ingleses y entramos en otro de los grandes misterios, una expedición española. Estábamos en plenas guerras de emancipación americana y entonces se mandan barcos, bueno, pues a América, pues lógicamente, pues para tratar de controlar toda esa zona. Y ahí, bueno, pues hay otro de los grandes misterios históricos, el barco español del San Telmo, que desaparece en una de las tormentas, y ahí volvemos a lo mismo. Bueno, pues se le da por perdido en aquella zona y existe la teoría de que ese barco pudo haber llegado, bueno, pues a determinadas zonas de la Antártida y allí, bueno, pues por lo menos sobrevivir algunas personas hasta que fallecieron. De todas maneras, David, yo creo que sí, lo vamos a ir viendo. Hay vida, ¿eh? ¿Qué tipo de vida? No, ya, hay vida, yo digo humana. Vale, claro. Hay vida. Y de las fuentes. Lo malo que tienen las fuentes de la Antártida, que no te puedes fiar mucho, porque están todas congeladas. Sí. Y luego además... No como las Cibeles. El problema del San Telmo es que bueno, no se habían encontrado pues datos que pudieran certificar, pero en los años 90, bueno, pues los británicos abrieron sus archivos y bueno, pues ahí aparece cierta documentación que parece que una expedición británica, pues tiempo después, encontró ciertos restos y bueno, pues hay gente que defiende que efectivamente el San Telmo, bueno, pues pudo llegar y a lo mejor hubo supervivientes que, pese a la dureza del clima, pues pudieron por lo menos sobrevivir pues cierto tiempo. Pero ya estamos en pleno siglo XIX y quitando ese caso todavía no se ha conseguido llegar. Hay que esperar todavía al siglo XIX a que en plena revolución industrial, bueno, pues lógicamente los barcos ya no van a ser de vela, ya aparecen las calderas y el carbón, bueno, pues permita lógicamente pues dar mucha más estabilidad a los barcos, poder romper zonas de hielo y entonces sí, ahí ya sí que podremos bueno, pues fijar con datos mucho más exactos pues la llegada. Técnicamente la primera persona que vio
Por eso te digo que habría que diferenciar si es ver, estar allí o tal. Pero técnicamente la primera persona que vio este continente fue Fabian von Bellinghausen. Lo que pasa es que hubo un error de traducción. El problema que tenemos son las fuentes y Claro, que muchas de ellas claro. son fuentes indirectas y entonces poder certificarlo es muy complicado porque además, como antes comentábamos, en aquella época la cartografía estaba muy poco avanzada, no existían los sistemas que hoy tenemos para poder orientarnos en el mar y estamos hablando además a unas latitudes tan al sur donde muchas veces el tiempo era complejísimo y el poder ver algo a cierta distancia, pues muchas veces la bruma, el mal tiempo, pues también puede jugarte malas pasadas. Es que no se veía nada, No, claro. ni se ve nada. En la actualidad, luego daremos más datos. Más o menos es... Oye, que lo has hecho muy picadito, muy resumidito, nada Escucha, nos ha pesado. dado un viaje por la historia maravilloso, ¿eh? Se me ha quedado corto. Estás para verla 2 veces. Pues cuéntanoslo otra vez. Oye, población. Hemos hablado antes que en la actualidad puede haber 1.000 personas aproximadamente cuando es pleno invierno, que pueden llegar hasta 5.000 Sí. en verano, según la temporada efectivamente de fríos extremos. Hasta un total de 31 países operan allí y tienen bases con más de 60 centros de investigación. Quiero pensar que no están en una zona demasiado interior. Bueno, de todo hay. De hecho, exactamente justo en el Polo Sur, pues los norteamericanos tienen una base que además lleva el nombre justo pues de Amundsen y Scott, las 2 primeras expediciones que llegaron, y están justo en el Polo Sur. Así que podemos decir que esos sí que están ahí en el centro, pero efectivamente hay muchos países que están mucho más en zonas costeras. Por ejemplo, los españoles, que hay 2, sí que están en las Islas Shetland del Sur, que es, por así decirlo, bueno, pues dentro de la Antártida sí, pero no es tan al No es el interior, centro ni mucho del menos. congelador. No, ni mucho menos. La base Vostok es rusa, Sí. por el nombre. Sí. Que ahí sí que es donde se registra una de las temperaturas más bajas. Te lo Ahí, En el ahí es. 83. 90 y menos Casi 90 90 grados. No, No, inferior. 89 de media ese No. día, pero tuvo picos de menos 98. Qué barbaridad. Una barbaridad, ¿eh? Justo que es donde hay uno de los lagos subglaciares, el más importante de todos, y es además, bueno, pues también una de las zonas que hoy en día, bueno, pues más teorías hay y más, bueno, defiende los conspiranoicos, como que algo extraño está sucediendo, porque de hecho ya desde hace décadas, primero los soviéticos y luego los rusos anunciaron que iban a empezar a excavar, pero como antes decía Carlos, hay que excavar a veces 3.000 metros de profundidad para llegar, y las últimas noticias que hay es que los rusos, justo cuando iban a llegar, dejaron de hacerlo, pues por miedo pues a poder contaminar, y eso, bueno, pues generó lógicamente pues muchas habladurías. Realmente se pusieron a hacer esa labor para dejarlo justo a última hora y no entrar. ¿Qué es lo que hay en el interior? Bueno, y ahí hay teorías pues para aburrir. No, y nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? Cuando profundicemos, nunca mejor dicho. Nacidos en la Antártida. Solvich Grunborg Jacobsen, nacida en 1913, en Grytviken, puerto de la costa norte de la isla Georgia del Sur. Es considerada como la primera persona nacida en la Antártida. Otros aseguran que no, que esa zona no era exactamente la Antártida propiamente dicho, y que fue el 7 de enero de 1978 cuando Emilio Marcos Palma nació en el Fortín Sargento Cabral, de Base Esperanza. Y ahí, sí, Emilín se convirtió en el primer niño nacido en la auténtica Antártida. Fue Argentina, curiosamente, quien envió a una mujer embarazada con el fin de mandar una mujer embarazada que naciera allí. Para que diera luz allí. Para que diera luz allí, con el fin de reclamar esa parte del continente. Después, que yo lo he visto, lo he tenido en mis manos, se dio a conocer un listado interminable de nacidos en la Antártida. Y curiosamente, todos ellos pertenecientes a las nacionalidades de los 7 países que reclaman como suyo parte del continente helado. Hay un listado, bueno, no los he contado, pero chilenos, argentinos, algún francés,
más de 100 personas que han nacido en la Antártida. Pero vamos a ver. Ya hay ciudadanos que han Sí, sí. nacido en la Antártida, porque aposta estos países han llevado mujeres embarazadas y uno es de donde nace, ¿no? De donde nace, donde se hace. Pero no he entendido lo que has dicho. Argentina manda a una mujer embarazada para que dé a luz y así. Poder Claro. justificar o reclamar que la Antártida, pues, o por lo menos esa zona, corresponde a Argentina. ¿Por qué ha nacido alguien allí? Sí. Claro. Bueno, de Pero hecho, esa gilipollez. Esa gilipollez está en el tratado Yo- del 59. Sí. Madre mía, pues había que darle una vuelta al tratado, ¿eh? Hay que darle, hay que yo, darle. según tengo entendido, Me encanta. Que viene, me gusta, me gusta. en la isla de Decepción, que es donde está una de las bases españolas, que es donde, bueno, un familiar mío, mi primo Francisco Javier, ¿Se llama pues, Decepción? sí, la isla Joder. de Decepción, estuvo allí destinado en 2 campañas. Bueno, pues a mí me ha contado que muy cerquita, a unos 800 metros, hay una base argentina y que, por ejemplo, los argentinos tienen allí colegio y llevan a niños y que tienen como una especie de carné de identidad, bueno, o de documento, pues precisamente para eso, para de esa manera crear cierto vínculo con la Antártida y jugar la carta de que esa zona les corresponde a ellos y poder reclamarla y todas esas cosas. Davinia, pero en estos Davinia, sitios de- los ocupas piden una pizza y los argentinos y otras personas llevan personas embarazadas para que nazcan allí. Pero en estos lugares, ¿de qué temperaturas estamos hablando? Pues te lo, Pues, de- 70, bajo cero. 60, 80 siempre. ¿Y hay niños allí? hombre, me imagino, a ver, yo tampoco he profundizado mucho en el tema, tampoco le he preguntado demasiado, pero me imagino que lo harán sobre todo de manera simbólica, los meses de nuestro invierno, que es su verano, pues precisamente, pues eso, pues para poder justificar que hay ahí población argentina y que, por lo tanto, bueno, pues que si algún día hay que discutir qué hacer con la Antártida, pues ellos jugar esa carta, decir, bueno, nosotros hemos mostrado un interés, Argentina está muy cerca, tenemos a población argentina que ha nacido allí. Claro, claro. ¿Te has leído La conquista del oeste? No. Cómo al final el territorio norteamericano, al final, en las veredas de los ríos, en diferentes zonas, se asientan diferentes colonos y diferentes... ¿Te lo has leído? Pues léetelo, porque algo parecido va a pasar en la Antártida. Sí. Ya lo verás. Pues mal, pues mal. Ya lo verás. Una gilipollez, como acabas de decir, que espontánea y que Me ha salido así. te ha salido de la... Por eso me gustas tanto, cojones. Porque no sobrevuelan aviones sobre la Antártida, porque al final hay 4 motivos, pero yo diría que el que vale realmente es uno, ¿no? ¿Por qué no sobrevuelan? ¿Queréis que lo debatamos? Venga, dale. Primero, por seguridad. Según dicen, la regulación de la Organización de Aviación Civil Internacional, una de las principales causas de por qué no sobrevolar la Antártida es la seguridad, ya que los pilotos deben tener en cuenta que debe existir la distancia máxima a la que los aviones pueden alejarse de un aeropuerto alternativo en su ruta de vuelo. Punto 1. Segundo, también por seguridad, porque es que no se ve nada absolutamente desde el aire. La mayor parte del tiempo hay ventiscas que no dejan ver más allá a nuestros ojos de 25 metros. Sería como sobrevolar el Gran Cañón del Colorado un día lluvioso. Las nubes y el agua no nos permitirían disfrutar absolutamente nada del paisaje, con lo cual también es un poco en ese sentido, por seguridad. Por congelación del combustible, Claro. he llegado yo a escuchar. Bien, la Antártida tiene la temperatura más baja jamás registrada en la Tierra. 98 en un pico, media en algunos días de menos 89 y una media durante todo el año menos 50, menos 60. Desde hace algunos años, Airbus ha sido la primera en dar paso presentando unos prototipos de aeronaves, los 0E, unos aviones comerciales impulsados íntegramente con hidrógeno. El hidrógeno tiene una temperatura de más de 250 grados bajo cero. O sea que ese ya no es el problema si decides hacer una visita o sobrevolar con un Boeing, perdón, no sé si me dan con un Airbus de hidrógeno. Pero incluso el queroseno o la gasolina se congelen a menos 60 dentro de un depósito convenientemente aislado, el punto de congelación sería a muchos grados, bajo cero más. Hay una protección, queroseno a gasolina entre menos 50 menos 60, ¿vale? Dependiendo del, si podéis, entre comillas, para que me entendáis, del octanaje. Pero dentro de un depósito de combustible
con sus aislantes, no. Ese punto de congelación sería totalmente diferente. Y tal vez el motivo más convincente es porque el Tratado Atlántico-Antártico del 61 prohibió toda actividad y estableció un entorno periférico terrestre y aéreo únicamente para la investigación científica. Con lo cual es que el tratado también lo prohíbe. Pero estamos hablando de zonas concretas, ¿no? Estamos hablando de lo que es lo mollar, Claro. el interior de la Antártida. Las zonas periféricas, como he dicho aquí, es que el Tratado Antártico del 61 prohibió toda actividad y estableció un entorno periférico terrestre y aéreo únicamente para la investigación Claro. científica. Efectivamente, como bien ha dicho Quique, hay una parte que es muy, muy central donde hay bases. Pero no es lo común poder sobrevolarlo porque está prohibido. Y me imagino que también el viento, lógicamente, será otra de las grandes dificultades que se encontrarían. Seguridad. Se han dado ráfagas de viento, no sé si leí, de 320 kilómetros por hora. Repito, en algunas zonas. Sí, claro, claro. Dicho esto, hay un montón de motivos por lo que los aviones no deben Yo me quedo con el último. sobrevolar la Antártida. Sí, que hay una ley que lo Claro, prohíbe. ya está. Pero cuidado, también el tema de seguridad, porque hay otra ley que es, como he comentado, la regulación de la Organización de Aviación Civil Internacional, que está clarísimo. Un avión no puede alejarse de un aeropuerto alternativo en su ruta de vuelo a una cantidad de kilómetros o de millas. Todo eso ha creado un halo que a nadie se le ocurre sobrevolar la Antártida, pero la congelación del combustible, ¿pensáis que puede ser la que menos se sostiene? Ahora mismo con los adelantos que hay, el combustible y los anticongelantes y los glicoles que se utilizan para refrigerar los circuitos y los motores están suficientemente avanzados como para aguantar temperaturas de 80 y 90 grados bajo cero. Y tengamos también en cuenta una cosa, que hay que bajar mucho, porque hemos dicho que la visibilidad a partir de 25 o 30 metros no se ve absolutamente nada. nada. Con lo cual es que estamos hablando de temas de seguridad. Hay un compendio de factores que hace que al final dijeran, no, vamos a prohibir, porque si no es por una cosa es por otra, no estamos para provocar accidentes en la Antártida. ¿Se sabe de desapariciones de aviones y cosas de estas que pasan en estos lugares o no? Ahí está el misterio. misterio. ¿Lo habéis oído? ¿El qué? ¿Os lo han contado? ¿El qué? El misterio de uno de los aviones. Ha comentado un barco del siglo XIX, ¿verdad? De esos bastantes. De esos bastantes. De barcos. De barcos. Claro, en el siglo XIX, ahora será además más de aviones, ¿no? No sé. Si tienen prohibido los vuelos, Claro, es que ese es el tema. oficialmente. oficialmente, claro. Oficialmente, Pues ¿qué avión no puede. desaparece y se está te lo cuento. Si tú me dices, está prohibido entrar ahí, ¿voy a contar yo que me voy a meter ahí? Claro. Pues si desaparece, pues arrea, a ver. ¿Conocéis el proyecto REMA con 2 M's? REMA. Como Rosanna, pues REMA. ¿Lo conocéis? Pues no. A ver, dale. ¿No? El proyecto REMA. El proyecto REMA es... Veréis. Dicen que ha cambiado... Lo has nombrado tú antes. Vamos a profundizar en ello. Dicen que ha cambiado mucho el mapa de la Antártida desde los primeros estudios cartográficos hasta hoy. Y parece ser que ha cambiado básicamente por el calentamiento global. Vamos a dar nombres para que la gente busque y rebusque. Yo he estado en hemerotecas, he visto libros, he buscado muchas páginas de internet, páginas bastante solventes y de fiar, y me sale un nombre como denominador común de todo este tipo de investigaciones: Ian Howard, catedrático de Ciencias de la Tierra en la Universidad Estatal de Ohio, y otro nombre, que es el profesor Paul Morin, de la Universidad de Minnesota, que junto con la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial del Departamento de Defensa estadounidense lideran ese proyecto REDMA, que consiste en un mapa modelo referencial de elevación de la Antártida. Esas son las siglas, más o menos en inglés. REDMA corresponde a esto que acabo de decir. Howard, en una entrevista al New York Times, declaró, y abro comillas, es importante: hasta ahora teníamos un mapa más detallado de Marte que de la Antártida. Es que creo, si no me equivoco, que estás hablando del 2018. Estoy hablando de hace De hace nada. anteayer. Y en estos momentos, gracias a REDMA,
el continente helado es el mejor mapeado de todo el mundo, dice Howard al New York Times. La intención de los científicos con este proyecto es ver a fondo y comprobar cómo cambia la zona ante el calentamiento global. Porque es que cuidado, ¿eh? Es un caramelito para la ciencia, la Antártida, ¿eh? Sí, pero es un arma de doble filo y vamos a explicar por qué. Quique, hablando de calentamiento global y de algo que tiene que ver mucho con la Antártida, que a mí se me antoja algo peligroso. Has hablado antes de, pues digamos, prospecciones para encontrar bolsas de petróleo, yacimientos de petróleo. Sí, en teoría están prohibidas, pero es evidente que si algún día se abre la Antártida, pues es lo que se va a buscar. Lo que se me antoja harto peligroso es que perforación a 4 kilómetros bajo el hielo implica eso, implica deshielo. Deshielo implica subida de las temperaturas, aumento del nivel del mar. Estamos hablando, por ahí tengo el dato, si la Antártida se deshelara, el nivel del mar podría subir hasta 65 metros. Solo la Antártida. Polo Sur, si también se deshiela el Polo Norte, no me extraña que aquella película donde el Empire State le llega el agua hasta la mitad, y el Empire State son 300 y pico metros de altura, pues ahí es a donde voy. El calentamiento global unido a esto que estamos hablando, que has comentado tú, sobre perforación para buscar bolsas de gas y petróleo, aparte de que eso está demostrado, que es la reserva de agua dulce y de hielo más importante del planeta, con un 80 o el 90%. El 70% de agua y el 90% de hielo. Claro. Es que además muchas veces no nos damos cuenta del tamaño descomunal que tiene la Antártida, porque a veces, bueno, lo vemos ahí en el mapa, en la parte inferior, que a veces, bueno, pues depende de la proyección de mapa que se use, es que pues es un 10% ni siquiera de aparece. Todo. Claro, es que se estima que la Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, pero en los meses más fríos, cuando se hiela, bueno, pues crece, por así decirlo, hasta los 30 millones de kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, sería como una Europa y media, cuando tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando crece, pues tendría el tamaño aproximadamente del continente africano. Por lo tanto, estamos hablando, obviamente, de una cantidad de hielo y de nieve. Y de agua dulce. Cuando se hiela, ¿crece más del doble? Sí, bueno, se estima que sí. El tema de los glaciares, evidentemente, de las barreras de hielo que hay, que en los meses cuando las temperaturas son tan bajas, pues se solidifican con la línea de costa. Y hablando de ese tema, de que perforación, prospecciones petrolíferas y de gas, deshielo, subida de las temperaturas, aumento del nivel del mar, ¿habéis oído el vocablo, el término? Seguro que sí, que nuestros oyentes conocen el significado de la palabra permafrost. Me estás mirando con una cara que lo mismo piensas que... Es que suena como a frigorífico. Sí, de esos grandes americanos de $10.000. Pues no. El permafrost es una capa del subsuelo de la corteza terrestre que se encuentra congelada de manera permanente en algunas de las regiones más frías del mundo. Voy a tratar, cuando yo me he puesto a estudiar esto, que lo he encontrado en la Universidad Estatal de Ohio, en un informe de la Universidad Estatal de Ohio, y lo he encontrado también en un informe y en un reportaje muy chulo de la BBC. Digo, pero yo todo esto no puedo contarlo en el Centinela porque aburro a los oyentes, entonces... Esta es la parte técnica que decías. Claro, vamos a buscar o a intentar hablar lo más en castellano posible y lo más sencillo posible. El permafrost es, si buscan ustedes en internet, hay hasta fotos. Es una capa de subsuelo de la corteza terrestre que se encuentra congelada de manera permanente en algunas de las regiones más frías del mundo. Quiere decirse que después de 4 kilómetros de hielo, perforamos 4 kilómetros de hielo, encontramos tierra, rocas, arena, materia orgánica, restos de plantas y animales por supuesto congelados y unidos todos por el hielo.
debajo de la Antártida, del hielo de la Antártida, sí o sí hay permafrost. Porque esto es un estudio científico. No es a ver qué nos encontramos, a ver si... No. El permafrost existe y está estudiado. Existe un informe, además, enviado a la ONU en el año 2017. Volvemos a decir lo mismo, es que hace 6 años aproximadamente. Realizado conjuntamente por el Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich, por la Universidad Estatal de Columbia y la Universidad de Sussex, en Inglaterra, comandado por el catedrático de Geología y científico Julian Marton y por la científica británica Sarah Chadbourne, donde aseguran, y leo literalmente parte del informe. Insisto que pido disculpas si nos metemos en algo excesivamente técnico, pero creo que no, ¿eh? He cambiado palabras, me he puesto a buscar hasta sinónimos para quitar palabras inentendibles y que sea muchísimo más fácil su comprensión. El permafrost debajo de la Antártida, debajo del Polo Norte, debajo del Polo Sur, debajo incluso del Everest, ¿sabes? Donde haya una capa de hielo, aunque haya 3, 10 o 20 metros de hielo, debajo hay tierra, hay rocas, eso se considera permafrost. En esos restos orgánicos es donde está capturado el carbono, que congelado bajo tierra es inofensivo. Pero al ser liberado en vastas cantidades, podría convertirse en una de las principales fuentes de contaminación del planeta. Julian Marton asegura que según las condiciones de la superficie, el carbono puede liberarse como CO2 o como metano, que es 30 veces más poderoso que cualquier otro gas, haciendo el efecto invernadero. El carbono, evidentemente, si hay deshielo, desaparece el hielo y llegamos al permafrost, a esa capa de materia orgánica, animales muertos congelados, plantas, etc. El carbono puede llegar a liberarse por ese calentamiento global, porque, según parece, las temperaturas del globo están aumentando, pero aún más en las zonas del Ártico, que se está calentando unas 3 veces más rápido que en el resto de la Tierra. Insisto, si es que esto es buscar todos estos informes que se han mandado a la ONU, del Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich, de la Universidad de Sussex, de la Universidad Estatal de Columbia, o sea, todo esto que estoy contando está súper extractado. Bien, cuando el permafrost, ya el hielo desaparece, y el permafrost está en su estado natural, actúa como el refrigerador de la Tierra. Hay hielo, el permafrost está debajo, es el refrigerador de la Tierra, manteniendo los restos de carbono orgánico helados y secos. ¿Me vais siguiendo? Es sencillito. Allí no generan, en ese momento, todo el permafrost que haya en la Antártida, todo el permafrost que haya en el Polo Norte, no genera ningún daño al medio ambiente. Pero ahora voy a poner un paralelismo que hasta yo lo he entendido. Y yo soy duro de mollera para todo lo que está relacionado con las ciencias. Soy de letras puras y 3×3 creo que son 9, pero no me hagáis mucho caso. Bien. Así como nuestros alimentos se empiezan a pudrir si los sacamos del frío, y los cuerpos se descomponen pues en sus ataúdes a medida que el calor y el tiempo actúan, pues ese mismo calor, las lluvias, el aumento de las temperaturas, van descongelando esta capa helada de la Tierra, los microbios empiezan a descomponer los restos orgánicos y volvemos al inicio, liberando dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Esto es física científica pura. Pero el daño no termina ahí, porque esos gases de efecto invernadero liberados hacen que las temperaturas asciendan aún más, lo que a su vez genera más derretimiento. Una pescadilla que se muerde la cola y que, como he nombrado antes, los científicos llaman bucle
de retroalimentación. No es broma lo que estoy contando. Si se suman todas las zonas con permafrost del mundo, equivalen a un área de unos 22 millones de kilómetros cuadrados. 22 millones de kilómetros cuadrados. Estos científicos pueden llegar a pensar, sin ser, tampoco quieren ser extremistas ni alarmistas, demasiado alarmistas, que tal vez esa sea la causa por el que no se debe dejar al descubierto lo que hay bajo los bloques de hielo de la Antártida. Y de las zonas frías y congeladas del planeta Tierra. Lo he dicho antes, no es únicamente lo que nos cuentan de que si se derritiera el hielo de la Antártida se elevaría casi 65 metros el nivel del mar. Es que el permafrost congelado a una temperatura donde se produzca ese efecto, esos gases, entre ellos el metano, que es súper peligroso, es que haría un daño irreparable. Insisto, yo creo que he hecho un resumen de 50 folios, lo he resumido en medio folio. Creo que es entendible. Si no es así, pido disculpas porque, insisto, soy de letras puras, pero creo que es entendible lo que ocurriría si quitamos, si se nos estropea el congelador y tenemos pescado dentro y volvemos 3 semanas después, en el mes de agosto, podemos encontrarnos allí la flora, la fauna, incluso a Félix Rodríguez de la Fuente dentro del congelador investigando. Dicho esto, insisto, busquen a Ian Howard, catedrático de Ciencias de la Tierra en la Universidad Estatal de Ohio, al profesor Paul Morin de la Universidad de Minnesota, junto con la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial del Departamento de Defensa estadounidense. Lideran todo ese proyecto. Busquen datos, si ustedes meten en internet la palabra. Hay libros también, yo me he hecho con 2 libros que tengo que devolver. Uno de ellos en la biblioteca del Álamo. En el Álamo. Un libro de permafrost. Bueno, que con lo que ha ocurrido con las riadas, sí. Madre mía, no quiero ni pensarlo. Busquen todo eso, busquen el proyecto Redma, busquen el permafrost, que está petado, y saquen sus propias conclusiones. No creo que vayan a variar mucho de este resumen que les he contado. Piensen en el bucle de retroalimentación. Carlos, hay una foto por ahí, es una pescadilla que se muerde la cola. Aumenta las temperaturas, aumenta el nivel del mar, se queda al descubierto el permafrost, sale toda la materia orgánica descompuesta, pues ha descongelado, está podrido, y se forma una serie de gases durísimos y peligrosísimos para el medio ambiente. Creo que, disculpadme, insisto, no quiero ser pesado, que a veces lo soy, de plomo derretido para ser exactos, pero creo que lo he explicado lo más. Aquí hay un profesor de los buenos que tiene que explicar a sus alumnos montones de cosas. ¿Qué tal la capacidad de resumen de Carlos? Muy buena, pero vamos, yo de estos temas no sabía nada. O sea que yo me quedo aquí nublado escuchándote, Carlos. Entonces, los científicos lo que recomiendan es que es que el hombre no meta la mano ahí, ¿no? Tal vez ahí, sí. Y tal vez de ahí saliera ese Tratado Antártico de Armonía Internacional que catalogó a la Antártida como un lugar dedicado a la investigación científica, siempre con fines ecológicos y pacíficos. Tal vez ese tratado trate, valga la redundancia, de prevenir lo que, si a alguien se le ocurre, empezar a perforar para buscar petróleo, para buscar no sé qué, para buscar no sé cuántos, sale el permafrost. Imaginaros, ¿y carbón? Es que te lo ha dicho... ¿No está el yacimiento de carbón más grande del mundo ahí también? Es que te lo acaba de decir Quique. Es que cuando hace frío y aumentan la superficie de congelación, es Europa. Y se imaginan lo que hay debajo. Madre mía. Lo que puede haber debajo. Congelado, ahora lo vamos a ver. Si es que ahora lo vamos a ver, lo que se ha encontrado al llegar a la Tierra y al llegar al permafrost de la Antártida. Si es que lo vamos a ver. Por eso digo que hay vida. Y hay fósiles. Y hay animales rarísimos muertos. Congelados. Lo que pasa es que lo mismo voy a soltar ahora la parida de la noche, pero vamos a ver, estamos hablando de estos científicos recomiendan que el hombre no meta la mano, que se esté quietecito, mejor así. Pero contra el deshielo natural no podemos luchar tampoco. Bueno, mira, se ha hecho un silencio. Se ha hecho un silencio. Eso es porque ha sido buena la pregunta. Desde luego. ¿Quién puede luchar contra eso? Pues tratar de evitar gases de efecto invernadero, tratar de evitar... No lo sé. O sea, algunos no se creen
que el cambio climático y el calentamiento global es real, piensan que es un invento para un tipo de negocio más. No lo sé, yo solo sé que científicamente, que no lo vamos a ver nosotros, ni nuestros hijos, ni seguramente nuestros nietos, ni nuestros bisnietos, pero cuidado, mátame camión, si se ocurre, si llega a ocurrir la descongelación, solo la de la Antártida, 65 metros el nivel del mar. ¿Cuántas ciudades costeras desaparecerían? Hombre, es un tema tremendamente polémico el del cambio climático, que a lo mejor, Carlos, pues tenéis que hacer un programa con especialistas. Yo creo que... Ya lo hicimos hace 4 o 5 años y fue en aquel programa que recordará David Castillo, donde me levanté, pegué una patada a la silla, me fui al jardín a respirar. Y dije, no grabo más. ¿Te acuerdas, Castillo? Me acuerdo, pero yo soy del enemigo, ¿eh? Yo no creo que exista un cambio climático como tal. Yo creo que es un nombre que se le ha dado. El clima siempre cambia. El clima siempre ha cambiado, efectivamente. A ver, ha habido periodos en nuestro mismo país, en España, que en el Paleolítico prácticamente toda España estaba cubierta de hielo y de nieve. De hecho, bueno, pues han aparecido muchos fósiles de animales que evidentemente solamente podían vivir en zonas muy frías. Y luego llegó el Neolítico y la temperatura, bueno, pues varió y el clima era mucho más parecido al actual. Yo creo que el clima cambia, a ver, es como la vida misma. Claro, la gran pregunta, y yo creo que es donde está el debate y donde los científicos no se ponen de acuerdo, es si ese cambio que estamos viviendo es producido por el hombre o es la propia naturaleza. Si metemos mano en la Antártida, que al final volvemos a los inicios del programa, si metemos mano en la Antártida, si buscamos bolsas de gas natural, carbón, petróleo, vamos a tener que producir un deshielo notable, ¿no? Pregunto. Claro, ahí está muy bien. Contra lo natural, no, a lo mejor no se puede luchar, salvo que, pues eso... No de manera directa. La capa de ozono, los gases invernadero, la contaminación, la Agenda de París, todo aquello para evitar coches contaminantes. Pues a lo mejor eso, digamos que ayuda, pero va a ser mínimo, un porcentaje mínimo para que todo eso se retrase. Pero estamos hablando de provocar... Y acelerar. Y acelerar el deshielo para buscar carbón, petróleo o gas. Cuidado, a lo mejor ese tratado del que hablábamos debe mantenerse y blindarse. Intacto y blindarse. Lo que pasa es que gente como Donald Trump se lo pasa por el forro de sus caprichos. Claro. ¿Vale? Aunque ya por lo menos, afortunadamente, yo recuerdo, ya lo saben ustedes, he viajado muchísimo a Estados Unidos, de 9 años a esta parte, he ido como 30 y tantas veces, y yo sí me he fijado cómo hace 9 años eran los coches, los taxis, por ejemplo, en Nueva York o Chicago, eran los famosos Ford Crown Victoria, con una media de 12, 14 litros de consumo de gasolina a los 100, más dentro del área metropolitana de Manhattan, donde prácticamente no se superan los 20 kilómetros por hora, ¿vale? O las 20 millas por hora. Y ahora es verdad que hay mucho Toyota, ahora es verdad que incluso los autobuses son ecológicos, son híbridos, son eléctricos, han cambiado, a pesar de que Donald Trump pasaba absolutamente de todo eso. Pero ahora no es lo mismo ver la flota de taxis y autobuses, incluso de coches, en una ciudad como Nueva York y en una isla como Manhattan, que hace 9 años nada más. Quiere decirse que eso ha cambiado notablemente, y así con las diferentes agendas de trabajo y con los diferentes tratados a los que la ONU y las Naciones Unidas y evidentemente la Unión Europea, etcétera, 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 están prácticamente forzando a todos los países a que se cumplan una serie de emisiones, una serie de datos contaminantes, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, no soy experto, pero sí tengo que decir que algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Pero y con urgencia. Pero con cabeza. Pero con cabeza. Uno puede plantearte decir en el año 2021, en el año 2035 no va a quedar un puto coche de gasolina, porque no hay país ni economía que lo soporte. ¿Estamos tontos o qué? Sí, es que en este país estamos tontos. Y algunos mandatarios todavía más. En fin, que no quiero entrar en polémica porque efectivamente lo ideal sería traer a una persona realmente una persona muy, muy, muy experta en este tema para hablar del cambio climático. Y lo haremos y no tardando mucho. Sí, pero vamos, has dejado aquí una perlita del permafrost. Pues habrá que... No, el permafrost es algo que existe, no es un supositorio, como decía un amigo mío, llamado Paco Martínez Soria. Esto no es ningún supositorio. O sea, no es ningún supuesto. Esto es real.
Esto es real. El permafrost existe, está bajo el hielo y más vale que siga estando bajo el hielo. Sí, desde luego. ¿Algo más? ¿Del permafrost? Sí, si queréis hacerme alguna pregunta, oye, que me lo he estudiado muy bien, ¿eh? Wow, sí. Lo he estudiado muy bien y he conseguido sacar este resumen que creo que es entendible. A ver, había muchísimos más datos técnicos, capacidad de lo que es la degradación y lo que es qué tipo de... Si es un crustáceo, si es un mamífero, si tiene huesos, si no tiene huesos, joder, dependiendo del tipo de animal, el grado de descomposición, el grado de metano que desprende cuando se juntan diferentes tipos de materia orgánica, las temperaturas, todo eso ya son datos técnicos que he preferido guardar un respetuoso silencio. Creo que el resumen, no medalla no, pero creo que entendible para todo el mundo está. Y miedo da. Hombre, desde luego la Antártida es el gran laboratorio científico que hay y el día que se meta mano, pues ya se nos va a acabar. Por eso hay tantas cosas que investigar, hay tantos misterios, por así decirlo, reales en la Antártida. Pero bueno, luego tenemos la otra parte, que es la que también pues muchas veces pues nos llama la atención, que es lo que suele pasar. Como no se puede visitar la Antártida, pues claro, pues siempre queda ese halo de misterio todavía más grande. Aunque es verdad que en los últimos años hay algunas compañías de cruceros que tocan alguna zona de la Antártida y bueno, pues permiten pues que el pasaje pues baje y que esté allí unas horas. Pues ahora son cruceros de super lujo y madre mía, solamente hay que mirar internet para ver qué precios y te quedas es que no es un solo barco el que va en ese tremendo. Es que tienen que llevar rompehielos delante. Claro. Con lo cual imagínate el pasaje que cuesta. No te digo yo que el equivalente a lo que costaba viajar en primera en el Titanic, en el único viaje que hizo el Titanic. Estaba pensando ahora en la bajada, lo que ocurrió este verano con esto. Luego pasan cosas, claro. Porque es que desafiamos a la naturaleza. En fin. ¿Queréis que hablemos de esos misterios? Mira, pues misterios. Voy a entrar en uno que tiene que ver un poquito con lo que hemos nombrado antes del permafrost y del deshielo. Los restos de animales de otro tiempo que se han encontrado bajo el hielo. Esto ha sido en el año 2018. Un grupo de científicos que han estado a 600 kilómetros de ese polo sur perforan un lago antártico derritiendo más de 1 kilómetro de hielo. Bueno, imagino que con permiso, evidentemente. Han encontrado varios restos de fauna bajo esa gran capa congelada. Han eliminado ese kilómetro de hielo, que puede haber hasta 4 kilómetros de hielo, y han llegado al permafrost. ¿Vale? La alarma de la pastilla, porque como mi cumpleaños soy una señora mayor ya y tomo pastillas a cierta hora. Tómate la pastillita. Anda. Es verdad que la inmensa mayoría de esos restos encontrados en el permafrost a 1 kilómetro debajo del hielo son crustáceos que han permanecido intactos durante miles y miles de años. Pero esto, yo, de verdad, si adoro el Centinela a veces, es por lo que uno ve, por lo que uno lee, por lo que uno escucha y por lo que uno aprende. Llama la atención el hallazgo de unos, atención, tardigrados, muy, muy especiales. Son unos diminutos osos de agua o lechones de musgo que pueden sobrevivir cuando son sometidos a temperaturas de más de 150 grados sobre cero, o sea, por encima del punto de ebullición del agua. Estos ositos de agua sobreviven a más de 150 grados y, por el contrario, también pueden sobrevivir cuando están congelados a cero absoluto. Incluso pueden volver a la vida décadas después de haber sido deshidratados o congelados. Quiero yo pensar, y esto es una cosa que se me está ocurriendo, ¿alguien pudo estudiar el origen de la crionización en base a estos seres vivos? Fijaros, por favor, aquí hay una foto de los tardígrados capaces de sobrevivir a esas temperaturas extremas, tanto por arriba como por abajo. Son muy chiquititos, no sé si a lo mejor del tamaño, el más grande puede tener el tamaño de una alubia. Fijaros, yo es que me llevaba uno de estos a casa, lo quería, lo adoraba, lo besaba, lo abrazaba, porque son auténticos, es lo más parecido a un gusilud. Sí. Esto es una foto tomada
originalmente allí por National Geographic, en uno de esas expediciones. Además, fíjate lo que dice el titular, son los únicos animales capaces de sobrevivir en el espacio. ¿Sabes por qué? Porque piensan que estos animales están en la Luna y en Marte, no solo en la Antártida. Es que son como gusiluz. Sí, que busquen la foto nuestros centinelas en internet Para comérselo en un canal, en una página de National Geographic. Yo me he quedado loco. O sea, es que, bueno, lo que decía. Muy curioso, desde ¿A que luego. sí? Se hallaron en el lago Mercer subglacial, pero estamos hablando de cadáveres, ¿verdad? No, hay vivos. Hay vivos, hay seres vivos. Según publica la revista Nature, y también que lo hemos visto y que lo he visto en un reportaje de la BBC, investigadores financiados por la Universidad Nacional de Ciencia de Estados Unidos, con un micropaleontólogo a la cabeza de esta investigación llamado David Harwood, es posible que esta especie de tardígrados estén habitando la Luna, vivos. No sé, además de especies animales desconocidas para la ciencia y que viven en el fondo marino de la Atlántica, de la Antártida perimétrica. El cangrejo yeti, que me encanta. Fíjate, no me ha dado a mí por buscar imágenes, pero cangrejo yeti, estrellas de mar, percebes, anémona de mar, pulpos. Sí, pero de todo. No el típico pulpo que nosotros nos comemos a la gallega. No. Son especies, es un pulpo, pero con una especie totalmente diferente. ¿Sabes quién descubrió eso que tú hablas de cangrejo yeti, de pulpo, anémonas, estrellas de mar y percebes tan singulares? ¿Sabes quién fue? ¿Quién? Pues fue en 2012, o sea, si es que fue anteayer. Fue hace nada, sí. Un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, la Universidad de Southampton y el Servicio Antártico Británico. Acoge ese tipo de especies hasta ahora desconocidas. Pero yo, os lo prometo, me quedo con el osito de agua o lechones de musgo. No sé cómo se puede conseguir uno de esos. No, y es maravilloso porque puede vivir en cualquier sitio, entonces, qué bien. Y han descubierto arañas que pueden medir de 35 a 40 centímetros a 40 centímetros de diámetro. Estas arañas les achacan el ejemplo, el síndrome del fenómeno llamado gigantismo polar. Han encontrado arañas de 40 centímetros de diámetro en la Antártida. Y el gusano come huesos. El gusano come huesos bautizado como Osedax deceptionensis. Fíjate, ese descubrimiento fue en 2013, pero luego en 2016, si no me equivoco, no quiero meter la pata, se encontró esa especie en el Mediterráneo, a la altura de Blanes. Y se alimentan de huesos. Sí. Son invertebrados, es un invertebrado marino que se alimenta de huesos. Claro, lo normal es encontrar estas especies como a centenares de miles de metros, Claro, ¿no? Lo curioso es que esta fue, no sé si, a 20 metros de profundidad. Exactamente. Aquí no tuvieron que irse muy a fondo, fueron 20 metros de profundidad. ¿Y sabes de dónde fueron los investigadores estos? Para que veas que también nosotros tenemos que apuntarnos una medallita. Barcelona. Exactamente, la Universidad de Barcelona y el Instituto Español de Oceanografía, el IEO. O sea, esto es una auténtica maravilla. Pero es lo que te decía yo al principio, pues como si pudiésemos investigar a fondo, nunca mejor dicho, el océano, las profundidades, a saber lo que hay ahí. El Titanic. También, qué obsesión. Todo esto está descrito a la perfección por un equipo de científicos del Museo de Historia Natural de Londres. Que todo esto lo que estamos haciendo es resumir porque no me apetece hacer un programa ni siquiera de 3 horas. ¿Por qué? Estamos haciéndolo picadito y resumidito. Pero si tienen mucho interés, al Museo de Historia Natural de Londres, que está todo bien descrito a la perfección. Y con respecto a esta interminable lista de hallazgos de especies animales tanto vivas como muertas, querida Davinia, voy a leer literalmente al profesor Alex Rogers, del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, quien dirigió todas estas investigaciones. Abro comillas. Las fuentes hidrotermales son el hogar de unas variantes de especies animales que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta, los cuales obtienen su energía no del sol. No, claro, allí sol poco. Sino de sustancias químicas como el sulfuro de hidrógeno, entre otras. Claro. No necesitan sol. Claro. Son especies que se han acostumbrado a temperaturas extremas, a no necesitar el sol para sobrevivir. Claro, al final es que se han hecho a ello, ¿no? La fauna que hay a 4.000 metros
Qué obsesión. En el pecio del Titanic, ahí no llega la luz del sol. No, claro. ¿Qué? Más que el tema de los animales, a mí me llama muchísimo la atención y me encanta lo del el asombroso canto del hielo que ocurre allí. ¿Quique sabe lo que es? Joder, di que no. No. Venga, te voy a contar. No, es que no lo sé. ¿No? No, creo. El canto austral de la plataforma de hielo de Ross, que todo el rato la musiquita que pone David es siempre tan oportuna que todo el rato estaba deseando que llegara este momento para decirlo porque me lleva toda la noche recordando. Es una masa flotante de hielo de unos 15 a 50 metros de altura, ¿no? Que cubre como un área Sí. de más de 500.000 metros El cuadrados. famoso rectángulo 500.000 flotando en las kilómetros aguas. cuadrados. Exacto. No. De lo que yo te hablo es que los vientos que perdón. soplan a través de las dunas crean como una especie de vibraciones superficiales y tonos sísmicos que producen una melodía que se llama canto austral. Y los científicos, pues a través de sensores sísmicos, porque es que no es perceptible al oído humano. ¿Sabes? Y además es una melodía que cambia con el entorno precisamente por el derretimiento que hablábamos antes y las tormentas que mueven la nieve. Pero sí se han grabado esos. Imagino Al- que al- al oído humano a lo mejor al oído no, humano pero- no. Pero hay ciertos aparatajes que sí han grabado Sí, esas sí. melodías que tú dices. Se conoce como el canto austral. Ujú. Qué bonito. Y el canto austral es espectacular, pero las auroras boreales, eso tiene que ser, vamos. Jo, Una maravilla. eso sí que es una lotería, ver una aurora boreal de estas. Oye, Davinia, y el ¿Qué? rectángulo perfecto es un rectángulo perfecto, ¿eh? Flotando en sus aguas. Curiosísimo, Un ¿eh? bloque de hielo perfectamente simétrico, con forma rectangular, plano, con más de 1 kilómetro cuadrado de superficie y que flota en las congeladas aguas de la Antártida ante el curioso debate sobre su origen. ¿Eh? ¿Tú qué piensas? Sí. No, pero me hace gracia lo de que parece haber aparecido naturalmente. No, claro, ¿cómo va a ser si no? Que lo han ¿No? puesto ahí. Los alienígenas, ¿no? No, Ya hombre. estamos. A ver, Ha aparecido de forma natural, lógicamente. dicen que no. Dicen que no. ¿Pero quién lo ha puesto ahí? Dicen que es algo que es... A ver, a mí me ha llegado que puede ser el antiguo área de investigación de un campamento soviético que fue desmantelado por un cambio de ubicación. A ver, es que, claro, Eso he oído yo, ¿eh? Claro, si es que hay historias de todo tipo, si es que en realidad esas historias son muy antiguas, nos tenemos que ir prácticamente a los años 30 del siglo XX, cuando es verdad que hay expediciones alemanas en pleno auge del nazismo y a partir de ahí ya empiezan a surgir toda una serie de rumores sobre bases secretas, sobre fortificaciones, sistemas de túneles, incluso si había allí escondites de submarinos o si fue usado, bueno, pues casi como el último lugar donde esconder jerarcas, es decir, si es que son temas que surgen en esa época. Luego encima nos encontramos con los inicios de la Guerra Fría y ya, ¿para qué queremos más? Nunca mejor dicho lo de la Guerra Fría. Claro. De hecho, hay una famosa expedición que yo creo que es de donde surgen también muchísimas de estas leyendas y teorías de la conspiración que llegan hasta nosotros. Cuando en el año 1946-47 los norteamericanos pues organizan una expedición en teoría científica, pero también, bueno, pues para probar nuevo armamento, para ver cómo se comporta en zonas muy frías, que es la operación High Jump, y a partir de ahí yo creo que es cuando, bueno, pues las teorías y la imaginación pues se multiplica. Es una expedición que dirige un almirante, Richard Evelyn Byrd, que además era de enorme prestigio, porque había hecho expediciones tanto en la zona del Polo Norte como en el Polo Sur, y yo creo que a partir de ahí es cuando ya todo se dispara. Es una expedición que en principio iba a estar 8 meses en la Antártida, pero solamente está 8 semanas, y yo creo que ese es el momento en el que ya en el ambiente de la Guerra Fría pues las teorías se multiplican. Es verdad que es una operación que los norteamericanos siempre van a mantener en secreto. De hecho, si no me equivoco, está registrado como Top Secret hasta el año 2035, pero ahí ya tenemos de todo. Es decir, hay gente que empieza a defender la idea de que es la última batalla de la Segunda Guerra Mundial y que los norteamericanos buscan. Claro, pero porque la naturaleza de esta misión no se conoce. Claro, Entonces, bueno, oficialmente es para probar nuevo armamento en condiciones atmosféricas muy complicadas. pero es extraño, es extraño. Participan 13 barcos, Sí. miles de soldados, numerosos aviones. Y llama la atención, lo primero, pues precisamente eso, el número de efectivos que se han desplegado.
Y lo segundo, las fechas. Estamos hablando de 1946, acaba de terminar Sí. la Segunda Guerra Mundial, pues hombre, es como que, por decirlo así, es como que no hay necesidad, ¿no?, de esto. Aunque también Yo es cierto... Ahí no estoy de acuerdo. No, claro, porque también es cierto que si se considera este punto como estratégico, ¿no? Pues, hombre, por si hubiese una posibilidad de un nuevo conflicto, pues vamos a Sí. prepararnos, ¿no? Sobre todo porque nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética ha sido solamente circunstancial contra un enemigo común que es la Alemania nazi. La Alemania nazi ya no existe y empieza la Guerra Fría. Y la Guerra Fría es precisamente, bueno, pues extender tu dominio por todos los confines de la Tierra. Y la Antártida es una zona, bueno, pues siempre ha sido, bueno, pues tremendamente jugosa. Es verdad, y yo esto no he llegado a llegar al final de la cuestión, pero es verdad que se cuenta, y yo lo he leído muchas veces en internet, pero yo no he visto la fuente principal, en la que este Richard Evelyn Byrd en un momento hace unas declaraciones en las que, bueno, pues deja caer ciertas cosas que han generado, bueno, pues todas estas teorías. Yo lo máximo que he encontrado es un vídeo que yo creo que debe ser de principios de los años 50, una entrevista que le hacen, la encontré en internet, así que puede encontrarla cualquiera, en la que él, bueno, pues habla pues de esa expedición, de los intereses que hay, y hay determinadas frases que son un poco interpretables, pero luego vas a internet y ahí puedes ver de todo, es decir, que había bases alemanas, o que incluso de ahí parte la idea de la tierra hueca y del terraplanismo que comentábamos antes, que a mí me parece que son ya, bueno, pues unas cosas... Pero ¿sabes lo que alimenta también que imagino que lo sabes, esta teoría de la conspiración? El personaje de James Forrestal, ¿no? Es el secretario de Defensa. Y un par de años después de que acabe esta operación, pues él está en su casa, escucha las bomberas, las sirenas de los bomberos, las sirenas de los bomberos, y sale en pijama a la calle gritando, sufre una crisis nerviosa y es internado en el Bethesda, es un hospital naval, en el Bethesda, imagino que en la planta de psiquiatría. Y curiosamente, pues se suicida lanzándose por la ventana, yo imagino no sé, que las ventanas en psiquiatría deben estar cerradas a cal y canto. Bueno, pues esa curiosamente estaba abierta. Entonces se dice que no se suicidó, o que le dieron un empujoncito, o que le obligaron a saltar. ¿Por qué? Cuando hablamos del hospital del tórax, claro, se tiraban. Claro. ¿Pero por qué? Porque hablamos del año 46. ¿Y qué ocurre en el 47? Que os estoy preguntando. No sé, ¿qué ocurre El en el incidente 47? Roswell. ¿No? Bueno. Entonces, este señor... Qué fino hilas. Es que esto me lo he preparado, que te cagas. Es que este señor se supone que quería desclasificar, que quería hablar, pero no por ningún tipo de lucro ni protagonismo, sino porque él no consideraba que la gente no tuviera que saber. Que si hay información clasificada, ¿por qué? Pues se cuenta y lo iba a contar. Entonces, empujoncito. Pero es que esto sucede dos años después. ¿Tú piensas que en la Antártida hay Roswells? Que si tú piensas que en la Antártida hay expedientes Roswell o similares. No, lo que pasa es que, claro, luego ya empezamos a hacernos películas. Es lo que hablaba el de los nazis en el 39. Los animales exploran los animales, madre de Dios. Los alemanes exploran la Antártida. Claro, ya empiezan las teorías. No, es que los estadounidenses van a luchar contra los alemanes. No, pero es que los alemanes poseen una tecnología avanzadísima. Hablamos de la Antártida, que se la han proporcionado los alienígenas. No, pero es que los estadounidenses también vienen con alienígenas. Entonces no sé qué periodista le leí que me hizo mucha gracia. Al final va a ser una batalla interestelar. Pero por esto, porque divagamos y porque la conspiración crece hasta ya películas. Pues tú fíjate, todo esto viene por el rectángulo perfecto flotando en sus aguas, que realmente es solo 1 kilómetro cuadrado de superficie. Pero la comunidad científica, agarraros que vienen curvas, no obstante la comunidad científica estima que puede haber de este estilo, que este es de los pequeños, el rectángulo es de los pequeños, 300.000 icebergs, claro, como dirían los snobs, navegando en el océano Antártico, rodeando al continente. Claro. Pero en julio de 2018 ocurrió algo insólito: el desprendimiento del iceberg más grande de la historia. Científicos de la NASA consiguen fotografiarlo. En un primer plano, el enorme bloque de hielo que se separó de una de las mayores plataformas flotantes. Se trata de un bloque
de 6.000 kilómetros cuadrados, 1.000.000.000 de toneladas de peso y 400 metros de grosor, que actualmente va hacia la deriva, está controlado evidentemente hacia mar abierto. 6.000 kilómetros cuadrados, os indico 55 veces la superficie de París. Flotando a sus anchas y 400 metros de grosor tiene el... Pero fíjate, del que se habla es del otro, que has dicho que medía, ¿cuánto? ¿1 kilómetro? Sí, claro, del que sea. Sí, pero porque... Y las fotos, Claro, porque pero tiene ese por la perfil. forma. Es que son, Por la forma un perfecta. rectángulo, hay fotos también por ahí, Sí. es un rectángulo prácticamente perfecto, ¿no? Sí. Y como desprenderse de eso, así de forma tan simétrica, piensan que lo que te he dicho antes, que puede ser una antigua área de investigación, un campamento soviético, pero que yo no, A saber. desconozco. Bueno, también hay gente que habla del área 122, me parece. Sí, área 122, De la que Antártida. que está justo al sur, también muy cerquita de una base también norteamericana, que en teoría, pues lo que hace es, pues lo que hacen todas estas expediciones, estudios sobre todo pues de clima, de capa de ozono, de meteorología, pero bueno, también si te pones ahí a leer, pues hay gente que empieza a pensar que es una zona de máxima seguridad, que ahí están haciendo otro tipo de estudios para modificar el clima, para provocar terremotos. Es decir, que es que igual que hay zonas desérticas en las que hay muchos mitos, claro, la Antártida es tan grande que todavía más cabe absolutamente todo, y como además... Claro, las personas normales no podemos ir allí habitualmente pues a verlo por nuestros propios ojos, pues todavía la imaginación pues vuela mucho más libre, claro. Totalmente. 55 Ahí lo has dado. veces, 55 veces la superficie de París. Mátame, camión. Vaya iceberg, ¿eh? Vaya iceberg. Vaya iceberg. Para hacer helados. Madre de mi vida. ¿Cómo se llaman? Los de frigo, ¿no? Esos, el frigopié. Se ponen a fabricar frigopiés con todo ese hielo que hay ahí. y va para generaciones, vamos. 70.000 años comiendo frigopié. Y hay lagos y cordilleras bajo la Antártida también, ¿a que sí, Carlos? Pues por supuesto, cuéntanoslo, venga. Pues mira, por ejemplo, hay un lago que se llama Deep Lake, que se encuentra a 55 metros bajo el nivel del mar, y su salinidad es comparable a la del Mar Muerto. Entonces allí, por debajo de estas capas de hielo, los científicos han descubierto varios lagos subterráneos. Se calcula que hay alrededor de 400, que me parecen pocos, bajo 3 kilómetros de hielo. Solo, claro, es lo que ha dicho antes Quique, solo en las regiones que han sido exploradas. Y tú has dicho al principio que es el mayor territorio del mundo inexplorado, Sí. pues entonces, y lo que no sabemos. Entonces, hay una enorme cadena montañosa, las montañas Gamburtsev, que están ocultas bajo una capa de hielo de 2 a 4.000 kilómetros de espesor. O sea, si miden 2 a 4.000 metros. Metros sí que he dicho, claro. Kilómetros. ¿He dicho kilómetros? Me ha parecido entender kilómetros. Metros. Me había asustado yo. Eso sería imposible. Yo creo que estudiarlo. Yo creo que has He dicho dicho kilómetros, puede pero, ser, no, sí. pero no me hagas caso, ya rebobináis. Puede ser, sí. Todo eso conlleva una serie de cráteres, en concreto uno, de más de 3 kilómetros, que ese sí que absolutamente tiene una formación totalmente desconocida. Los misterios sobre estos cráteres y su constante aparición, porque aparecen constantemente, como digo, a día de hoy, no tienen una respuesta concisa científica, no lo hay, es sorprendente, ¿no? Los científicos barajan dos hipótesis. La caída de un meteorito, que en la Antártida no es nada extraño, No, claro. o la formación de una dolina de hielo. Las dolinas de hielo son sumideros redondos causados por una enorme balsa de agua de fusión formada dentro de la plataforma de hielo. Pero las dimensiones de ese misterioso cráter son muy superiores a lo que son las dolinas de hielo conocidas hasta ahora. Y para crear una dolina de hielo de esas dimensiones, 3 kilómetros, sería necesaria una cantidad de agua enorme. Claro, ¿de dónde viene? Y nadie Ese agua. sabe de dónde viene esa cantidad de agua en la superficie plana y helada de la Antártida. Y esto lo dicen glaciólogos. Claro, pero si no es esa Olaf hipótesis, Eysen entonces... y Doug Michael, de la Universidad de Chicago. Entonces, si no es eso, es el meteorito, ¿no? A ver, yo con respecto a los meteoritos
te digo que está más que demostrado que proceden de Marte y de la Luna. Sí. O sea que los meteoritos que hay en la Antártida está más que demostrado gracias a AMSMET, que es un programa de investigación que ha recogido 10.000 muestras desde 1976. Este programa ha ayudado a revelar información acerca de los asteroides, de otros objetos de nuestro sistema solar, incluso del planeta rojo. La NASA calcula que hay más de 20.000 meteoritos hallados en la Antártida. Se trata de un importante material de estudio, ya que estos meteoritos se formaron en los comienzos del sistema solar. A ver, no sería de extrañar que estos meteoritos hubiesen provocado ese cráter o esos cráteres de los que hablabas antes, pero los científicos tiran más por la otra hipótesis. Sí, no, por la dolina. Sí, en un comunicado de prensa sobre las últimas muestras recuperadas de meteoritos, la NASA informa que están analizando piezas raras y científicamente muy valiosas de Marte y de la Luna, así como rocas formadas durante la formación temprana y evolución del sistema solar, ofreciendo pistas sobre el origen de las sustancias volátiles, los planetas y los compuestos orgánicos esenciales de la vida. Estos son, he leído literalmente el comunicado de prensa de la NASA, pero es que es sorprendente porque si la NASA calcula que hay 20.000 meteoritos hallados en la Antártida, 20.000 meteoritos, tampoco son tantos para todo lo que ha podido caer ahí. Porque la aparición de esos cráteres ha abierto debates científicos a lo largo de la historia. Pues que hay un cráter datado de hace 250 millones de años. A eso voy. Es que claro. A eso voy. Es que bajo esas capas a más de 3 kilómetros es que hay muchos más. No solo hay muchos más. El cráter de la Tierra de Wilkes, que es el que dices tú que está datado de aproximadamente 250 millones de años. Que como decíamos antes es un laboratorio, pero no solamente de biología, de geología, de fauna, sino también, bueno, sobre los orígenes, efectivamente, pues a lo mejor del sistema solar. Por eso es tan importante pues que sigan invirtiendo dinero en su investigación y sobre todo, bueno, pues que sea para eso, para investigarlo. Porque si se abre la veda, pues creo que nos vamos a quedar sin tener la fortuna de que los científicos puedan seguir trabajando y vamos a empezar a preocuparnos de otras cosas. Por ejemplo, de las cataratas de sangre. La verdad es que el fenómeno es precioso, pero es vamos. bonito. Es muy bonito, es muy bonito. Lo que pasa es que tiene una explicación científica y ya está. Una explicación científica que tardó en hacerse variando. Pública, que ha ido variando. La Universidad de Alaska y el Colorado College son los que resolvieron el misterio, pero después de muchísimos estudios. Sí, porque los primeros exploradores, pues este color rojo lo atribuían a las algas, Eso a las algas rojas, y ya está. Claro, hay que tener en cuenta que se descubren en el año 1911, una expedición británica, que también, lógicamente, los medios que tenían, pues tenían que ser tremendamente, bueno, pues escasos. Y esto es como todo, la ciencia lo que necesita es mucho dinero, tiempo y bueno, eso que parecía que era provocado por las algas, pues hoy pues parece que está absolutamente descartado, pero desde luego las imágenes son preciosas. Sí, imagínate algo totalmente blanco y chorrean como cataratas de que parece sangre. Que es la presencia es de óxido de hierro. Claro. Que se descubrió, es que todo ha sucedido en los últimos años, ¿verdad? Creo que en 2017. Es que no hace tanto. La autora del estudio y quien descubre que es óxido de hierro es una tal Jessica Bagdeley y aseguró, pero esto es química pura, que el cloruro férrico reacciona con grupos fenoles en moléculas y con la salmuera al contacto con el aire, produciendo una coloración roja muy intensa. Y asegura que la cabeza, solo la cabeza de un alfiler de óxido de hierro y cloruro férrico puede teñir totalmente de rojo un contenedor de 1.000 litros de agua. Solo una cabeza. De hecho, hay tintes colorantes alimentarios, tintes para pinturas, tintes para usos industriales, que ya te digo que bueno, nosotros teníamos un azul tornasol, creo, en la fábrica, donde con una cucharadita convertíamos una cuba de fabricación de un producto bactericida de 12.000 litros de capacidad, con una cucharadita de café de ese colorante, teníamos de azul añil ese producto que era para tratamiento de aguas, fosas sépticas, etcétera, etcétera, etcétera. Con una cucharadita. Quiere decirse que hay colorantes sintéticos que con nada. Pues esto, según Jessica
Bagdeley, una cabeza de un alfiler de óxido de hierro y cloruro férrico concentrado puede teñir totalmente de rojo hasta un contenedor de 1000 litros de agua. Hombre, tiene su explicación. Imaginaros. Tiene su explicación, pero es cierto que es un fenómeno único en el mundo. Uh-huh. Pues entonces... Pero que lo puedes hacer tú en casa. Ya. Abre tu arcón del congelador y echa un poquito de cloruro férrico que entre en contacto con... He dicho cloruro férrico, sí, correcto. Que entre en contacto con el hielo. Si hay algo de sal cerquita, se potenciará y verás cómo parece que es... Una catarata de sangre. Has matado a alguien y lo has metido en el arcón. Oye, ¿la leyenda urbana de los ovnis, vida extraterrestre y la gran pirámide de hielo? Ya has dicho leyenda urbana. ya lo has catalogado. Bueno, pero esa es mi opinión. No, y la mía. Sí, pues venga, cuéntanosla. ¿El qué? Eso. Porque si es una leyenda. ¿Qué es eso? Para mí es una leyenda urbana. Mira, por ejemplo, pero claro, es una leyenda urbana que alimentamos nosotros mismos. En 2015, Linda Moulton Howe es una conocidísima ufóloga norteamericana. Bueno, pues llega un ingeniero, que no es alguien que se encuentra por la calle, un ingeniero que dice haber estado trabajando en la Antártida entre 1996 y 1997. Aporta documentos, aporta fotos. Esto no es un montaje, esto no es una divagación mía, esto es cierto. Y entonces él dice que ha visto sobrevolando las cadenas montañosas del glaciar Berdmore, pues muchísimos discos plateados, lo que te digo, sobrevolando. También dice que en un momento dado, durante la operación, pues tuvieron que evacuar a varias personas y precisamente pues por ese estado de emergencia les permitieron sobrevolar una zona de exclusión aérea. Y es entonces cuando vieron un enorme agujero que ellos piensan que era el acceso a una base interior. Y además varios científicos desaparecen durante unas semanas, aparecen después en estado de shock, sin hablar, no sé si porque no podían o no querían. Pero claro, la pregunta es qué vieron o qué sufrieron o qué les ocurrió para que no pudiesen hablar. Toma leyenda urbana. Sí, claro. Eso, leyenda urbana no, que esto es cierto. Que Linda existe, que es una ufóloga conocidísima. Sí, y que lo dice y que lo cuenta. Claro. Yo es que de estos temas la verdad es que creo que la explicación es mucho más lógica. Y es que después de todo, la Antártida es descomunalmente grande. Es evidente que hay una serie de países que allí tienen intereses, que a lo mejor hasta les interesa fomentar todas estas ideas de luces extrañas y todo esto, y que la explicación es mucho más sencilla. Es decir, allí están por un interés científico, es evidente que eso existe, pero hay algo más. Y ese algo más, ¿qué es? Pues a lo mejor es investigaciones sobre el subsuelo para ver qué es lo que realmente hay. Si algún día se abre la veda, pues quedarse con las zonas más importantes. Y hay una cosa que no podemos descartar, que desde hace décadas sabemos que Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría, y por qué no hoy puede estar sucediendo lo mismo, pues también usan estas áreas tan despobladas pues para hacer, bueno, pues sus pruebas, sus desarrollos de nuevos prototipos de aviones, y que, bueno, pues en algún momento determinado pues alguien pueda ver algo, y es mucho mejor pues que la gente hable de posibles ovnis a que la gente hable de pruebas militares o de prototipos de un tipo o de otro. Pero bueno, yo no he estado nunca en la Antártida, es decir, vete tú a saber lo que ahí puede haber. Yo, a la única persona, a este familiar mío que estuvo allí en 2 campañas, yo se lo he preguntado también. Digo, oye, Javi, ¿tú viste algo, escuchaste algo, alguien comentó algo? Y a mí lo que me ha dicho es, mira, yo no he visto nada en absoluto. Es una experiencia absolutamente maravillosa ir a la Antártida. Y además hubo una frase que me gustó mucho. Es como estar dentro de un documental de la 2, pero sin dormirte. Y digo, pues oye, la frase me pareció memorable. Oye, con respecto a la gran pirámide de hielo, ha habido gente, otra nueva, sí, ha habido otra. gente que artículos, Sí. internet han falsificado fotos, David. Antiguas pirámides construidas por el hombre. Por el hombre. Están es que con ahí 2 está. cojones. Es que esa y lo coletilla... sueltan. Y llegan los científicos de turno, que estamos hablando de gente seria, preparada, y resulta que son estructuras cristalinas y heladas que se crean en las rocas. Fin. Fin. Punto. Demostrado con informes científicos sobre la mesa. Pero no, ya había gente diciendo,
hay un tal, esto está construido por el hombre, son pirámides de no sé qué, no sé cuánto. Y hubo civilizaciones aquí ancestrales. Si es que teorías hay de todo tipo, es decir, si te pones a leer, incluso hay gente que defiende la idea de que el agujero de la capa de ozono que hay en la Antártida fue provocado por los norteamericanos porque hicieron pruebas atómicas. Es decir, es que te puedes encontrar cualquier cosa. Por eso yo creo que es el gran problema que tenemos en la época en la que vivimos. Tenemos una enorme cantidad de información tan variada de tanto tipo que lo importante no es leer o ver mucho, sino que es hacer primero la labor de selección, es decir, qué es lo que me interesa o no, porque como te pongas a mirar, bueno, pues es que pero te lo decía yo al principio, nos quedamos pequeñitos ante la Antártida, ante todo esto. Y tú hablabas, Davinia, de cráteres y montañas, pues ahora vamos a dar un dato que está más que contrastado y es una evidencia científicamente demostrada. Los 91 volcanes en la Antártida, de los que hasta hace bien poquito no había ni rastro. Científicos de la Escuela de Geociencias de la Universidad de Edimburgo han encontrado 91 volcanes desconocidos bajo el hielo de la Antártida Occidental, lo que ha convertido esa región de la Antártida Occidental en, valga la redundancia, en la región volcánica más grande de la Tierra. El estudio refleja que 2 kilómetros por debajo de la superficie de hielo de la Antártida hay 91 volcanes de los que hasta entonces no había constancia. El hallazgo, dice el informe, es increíble porque las alturas de esos volcanes encontrados oscila entre los 100 metros del más pequeño, 100 metros de altura, ya son metros, a los 3.850 metros de altura del volcán más grande. Todo bajo capas de hielo. Los científicos, entre ellos geólogos y glaciólogos, dicen que ahora sí es la región más grande volcánica de la Tierra, porque ya no son los 91 que han encontrado, sino que hay que sumarle los 47 que ya existían. Algunos de más de 2.000 metros. Y, por ejemplo, uno de ellos posee y emite un lago de lava permanente. O sea, hay veces que en las fumarolas del volcán se enfría tanto por la temperatura que el vapor de agua congelado forma enormes torres huecas de hielo de hasta 10 metros de altura. ¿Os imagináis el espectáculo en la Antártida? Maravilloso. Lagos de lava. Entre las cataratas de sangre y los lagos de lava. Pero cojones, que esto es, con perdón, Sí. que esto es realidad. Sí, claro, Que claro. que ahí están, que estamos hablando de la Escuela de Geociencias de la Universidad de Edimburgo. O sea, 138 volcanes en total hasta ahora. Que todavía se pueden descubrir más. En la propia isla de Decepción, que antes hablábamos que hay una base antártica española, bueno, pues me había comentado mi primo que cuando llegan, bueno, la base no está abierta todo el año, las dos españolas solamente están durante el verano polar, que cuando llegan allí, los primeros que bajan son el jefe de la expedición, evidentemente, los sismólogos, y un mecánico, y que baja precisamente porque hay un volcán, y que eso, bueno, pues claro, pues lo primero que hay que hacer es estudiarlo y hasta que no dan el visto bueno, pues el resto de la expedición pues no desembarca. De hecho, una de las teorías que hay de que por qué se llama esa isla la isla de Decepción es precisamente porque, bueno, pues mucha gente se llevaba la decepción de que esperaba ver una isla completamente blanca por la nieve y el hielo, y por su origen precisamente volcánico, bueno, pues el color que tiene es un color pues mucho más tirado a negro. os recomiendo que entréis en internet y busquéis una foto del Monte Erebus. El Monte Erebus Sí. es el que provoca ese lago permanente de lava. El lago permanente de lava más grande del mundo está siempre a tiene una temperatura media de menos 36 grados centígrados, tiene una altura de 3.794 y se localiza en la isla de Ross, que encima tiene otros 3 volcanes activos. Bueno, pues diréis, ¿y cuándo fue la última vez que entró en erupción echando esos lagos de lava el Monte Erebus? En 2020. El maldito año 2020. ¿Tienes una foto a mano? Uy, va, pues la acabo de cerrar. Muy bien. Acá está.
Vale. ¿Vale? O sea, No, desde luego visualmente es espectacular es, todo, ¿eh? es espectacular. Si no fuera porque a mí me molestan los guantes y los dobles pares de calcetines, me gusta ir ligerito, yo iría. Venga, ¿qué más nos contáis? ¿Qué más nos podéis contar sobre la Antártida, sobre sus misterios, sobre... Porque si no, Davinia, debes ir al permafrost y debes ir sacando tu tarta y Yo voy a... y la empanada gallega en honor a... El permafrost yo le voy a estudiar Pepe Domingo Castaño. porque me ha dado miedo, me ha dado mucho miedo. Si no tocan los cojones, Ya. con perdón, el permafrost está bajo kilómetros de hielo Pero como somos, y si los no lo seres tocamos, humanos, no tengamos miedo, pues lo tocaremos. ¿vale? Lo que pasa es que estos ojitos no lo van a ver, pero lo tocaremos. ¿Qué? ¿Vas a al permafrost, a por la tarta y a por la empanada gallega o qué haces? ¿O seguimos? En cuanto me deis los regalos, ¿Qué? traigo lo que haga falta. Os estoy preguntando de una forma muy sutil si hemos terminado ya Yo pensaba que tú querías acabar. o hay algo más que añadir. Pero vamos, Yo no voy a- volcanes, animales extintos, animales desconocidos para la ciencia, cráteres, ovnis, bases militares, ¿te parece poco? No sé, pues si hay algo que añadir, seguramente que nos dejamos cosas en el tintero. Pero lo que no queremos es dar... Quique, ¿tú El quieres co- añadir algo? Pues yo creo que no, porque la imaginación es libre y como te pongas a pensar en qué puede haber en la Antártida, pues es que cualquier cosa. Y Tardamos menos si comentamos que no puede haber. Porque de momento, fíjate la larga lista que hemos soltado esta noche. Yo prometo, por eso digo que tampoco... Sé que se quedan cosas en el tintero, pero Sí. yo prometo otro programa con gente especial, con geólogos, para hablaremos de la Antártida también, pero enfocándolo al cambio climático. Ah, vale. ¿Mm? Vale. Entonces, a lo mejor puede ser hasta interesante. Hombre, hemos dicho, tú lo has denominado perfectamente el mayor laboratorio para estudiar algo así, ¿verdad? Sí, desde luego. Y si me permites, un pequeño detalle que justo me acaba de llegar ahora a la memoria. Hace ya muchos años, pues aprovechando que el padre de un alumno pues estaba también en la Antártida, que también era militar, pues hicimos una conexión y entonces, bueno, pues tuvimos la oportunidad, ahí con los niños en el salón de actos, pues de tener una videoconferencia. Y no se me olvida que hubo una pregunta que alguien hizo que era precisamente sobre qué pensaban ellos que estaban allí trabajando sobre el cambio climático. Ya te digo que esto fue hace años, es decir, que a lo mejor las cosas han cambiado, yo te estoy hablando a lo mejor de hace, no sé, 10 años o más años, y la respuesta me llamó la atención, y es que el científico que en ese momento nos hablaba decía que necesitaban muchos más datos para llegar a una conclusión, y que ellos de momento lo que veían simplemente era algo cíclico. Pero aquí estamos como en todo, es decir, meterte en el tema del cambio climático es un tema tan polémico, en el que además hay tantas aristas no solamente científicas, sino económicas y políticas que vete tú a saber. También es verdad que a lo mejor si a ese señor le preguntamos 10 años después, pues su respuesta a lo mejor pues ya no es la misma. Es que yo creo que tú has dado la clave, ¿eh? Yo creo que es que hay más intereses que el clima cambia. O sea, Eso es evidente. Vamos a ver, tú ten en cuenta que hace 15.000, 20.000 años en Egipto era un bosque. Y ahora es un desierto. Si no saca Egipto en otro No, te programa. quiero decir porque algo que se ve que está desértico. Sí, sí. Sí, claro. Y era un bosque. Entonces decir, ¿y qué había ahí? ¿Había coches? El clima va cambiando, son ciclos de clima que van cambiando. Yo creo que a lo mejor tenemos que mirar más el envenenamiento que estamos haciendo de la Tierra que el cambio climático. Pues no te digo yo que no, ¿eh? No te digo yo que esa apreciación no sea concisa. Claro, es que tú fíjate, como lo comentabas antes, ahora hay coches eléctricos. Tú imagínate que ahora ponemos todos coches eléctricos. ¿Tú sabes para cargar de electricidad los vehículos que todo el mundo tengamos un coche eléctrico? La que hay que liar y lo que hay que contaminar, porque no te equivoques, la electricidad para alimentar un parque móvil, que todos tengamos un vehículo eléctrico, no lo hacemos con molinillos de viento, ¿eh? Por supuesto que no. Y dices tú que había antes de esas pirámides de Egipto, un bosque, y que había hace 24 millones de años cuando se congeló la Antártida. Claro, es que ten en cuenta Pues también... esos volcanes que algunos están apareciendo, y tener esa en- vegetación. Había vegetación, claro. Y tener en cuenta que es que la corteza terrestre se mueve. Es como la cáscara de una naranja Claro. que va girando sobre la Tierra. Entonces,
hay puntos que se van moviendo y van cambiando. Y estáis diciendo animales que hay en la Antártida de antiguos, que no nos tenemos que ir muy lejos. Tú coges el río Amazonas, te metes dentro y están apareciendo animales que ni se sospechaba que existían. Claro. Que no hay que irse muy lejos para encontrar especies. Todo lo que no ha tocado el hombre, hay animales, y hay especies, y hay plantas que no se conocían. Y hablas tú de animales. Adentrarte en una selva amazónica, hablas tú de animales. Mi amigo Jacques Fletcher ha descubierto no solo animales, sino tribus de personas totalmente desconocidas, simplemente adentrándose en selvas, o sea, totalmente desconocidas. Y que seguramente pensaban que ellos eran los únicos habitantes del mundo, ¿que sí? Claro, es que si hace no mucho leía, y yo creo que hablamos aquí alguna vez, que había un organismo vivo que vivía en la lava. Joder. Ese sí ¿Cómo que es posible? Ese sí que aguanta, ese no es el... Pues vive en la lava. Pero si hemos hablado uno de que está en el espacio y en el a ver, hielo y en igualito son 150 No, grados ya, pero... sobre cero o congelación de mi osito preferido que la temperatura de una lava, de un río de lava. ¡Tras! No sé. Pero has dicho microorganismo, ¿no? Sí, pero es un ser vivo. Ya, sí, claro. Terrible. Yo saco como conclusión de todo lo que he comentado en este programa, los tardígrados, mis ositos estos, que son gusiluz, madre mía, es que me han enternecido. ¿Tú conoces a alguien que haya estado en la Antártida? Porque Lord Henry conoce a 2 personas. A nadie. Mira, él a 2, el padre del alumno y su primo. Pues tendrás que traer... ¿Cómo no te lo has traído? Oye, pues la próxima vez seguro que encantado está. Pues Y hubiera estado además, bien, ¿eh? vamos, estos días que le he estado preguntando, tiene una manera de contarlo maravillosa. Si viene y habla... Sí, y no nos hace el efecto masón. Vamos a tener para toda la temporada ya. Oye, por cierto, había un actor que hablaba muy poco, que como buen actor, claro que hablaba, pero luego en su vida privada era muy par con palabras. ¿Quién? Curiosamente se llamaba James Mason, o sea, James Mason. ¿Os acordáis de James Mason? Fíjate que curioso, debe ser, está todo hilado, pero ¿por qué? ¿Por qué? Otra vez. ¿El qué? Volvemos al principio. Por ese ciclo y Claro, esa pescadilla que se mueve de ese la bucle cola. del que has hablado antes. Empezamos con los masones, nos metemos en la Antártida y acabamos otra vez con los masones. ¿Sabes Pues nada, qué me quedo yo con estos? Me niego. Con estos últimos centinelas que hemos hecho, que a mí me llama mucho la atención. Que las grandes personalidades que ha habido en el mundo eran masones. Y todo lo que encontramos que se ha hecho, que no entendemos, lo han hecho los extraterrestres. Totalmente. Totalmente. Manda lo que tiene que mandar, ¿verdad? Pues como guinda, si Sí, no sí. tenéis nada más que añadir, ni confirmáis ni desmentís, yo creo que si David nos pone el tubular bells, Maravilloso. nos podemos ir a descansar, que es muy tarde. A celebrar mi cumpleaños, si puede ser, gracias. Y hace frío, ¿eh? Y hace frío. Dejamos en paz, hace frío de cojones, dejamos en paz a los masones, a la Antártida y sobre todo dejamos descansar a nuestros centinelas, que ya se lo merecen.